Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hacer la última sesión de enfermería del año y la va a presentar Diana Bani Lorente, que es enfermera y además es diplomada en nutrición. Nos va a hablar de un síndrome que a veces no es muy conocido y que además necesita una serie de cuidados en la continuidad desde el hospital al domicilio, el síndrome de Dumping. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Luego, al final, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, yo estaré encantada en contestar, ¿de acuerdo? El síndrome de Dumping está llamado también síndrome de vaciamiento gástrico rápido o síndrome postgastrectomía, y vamos a ir viendo unos apartados muy sencillitos. Como objetivo general nos plantearemos el abordaje integral del propio síndrome en sí mismo y como objetivos específicos conocer la definición en sí, la etiología, fisiopatología, comorbilidades, cuidado en el ingreso y cuidado al alta y al domicilio. Como os decía, los contenidos eran unos conceptos generales que a lo mejor os parecen muy sencillos, pero me gustaría recalcarlos un poco. Lo que es el síndrome de Dumping en sí, los cuidados y unos ejemplos en el día a día del paciente. 3 conceptos generales. Y esto os hará gracia. El aparato digestivo, que lo estaréis cansados de ver lo que es, pero sí que me gustaría resaltar de aquí varias cosas. En primer lugar, el tiempo que pasa el alimento en cada una de las partes de este aparato digestivo, como tenéis en la figura de la derecha, en la boca 1 minuto, 2 o 3 segundos en el esófago, 2-4 horas en el estómago, de 1 a 4 en el intestino delgado, que es realmente donde se produce el proceso de absorción y digestión, y más adelante en el intestino grueso, en el colon, que es donde se produce la absorción de nutrientes. Dependiendo de qué parte de ese aparato digestivo esté afectado, por diferentes tipos de motivos, de operaciones, de enfermedades, de lo que sea, tendremos una afectación tanto en la absorción como en la digestión de diferentes nutrientes y, por lo tanto, podremos tener diferentes tipos de desnutriciones. Desnutrición, que es el siguiente término, y empezando por malnutrición, que podemos distinguir entre sobrenutrición, que sería la obesidad mórbida en diferentes grados, como sabéis, dependiendo del índice de masa corporal, y la desnutrición propiamente dicha, que es la que vamos a trabajar hoy. Esa desnutrición, que se puede dividir o clasificar entre calórica, calórico-proteica, proteica, y los estados carenciales, que serían aquellos determinados por la deficiencia de un componente muy específico, como podría ser la deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, algo muy concreto que genera una sintomatología muy concreta. Esa sintomatología muy concreta aparece cuando ya la desnutrición específica o generalizada ha avanzado en el tiempo. Es decir, que ha habido primero una alteración de parámetros bioquímicos en sangre, en la analítica, que posteriormente hay una alteración de parámetros enzimáticos, empiezan a alterarse las reacciones químicas, metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas, y hay una disfunción orgánica. Y el tercer concepto general sería la cirugía bariátrica. ¿Por qué vamos a hablar de ello y nos vamos a entretener un poquito? Porque el síndrome de Dumping en sí mismo empezó a conocerse o empezó a desarrollarse más a partir de la cirugía bariátrica como un efecto secundario de la misma. La cirugía bariátrica es aquellos procesos quirúrgicos encaminados o que buscan la pérdida de peso corporal en obesidades mórbidas o en obesidades no tan mórbidas, pero que llevan acompañada una comorbilidad bastante importante, y como proceso alternativo a aquellos no quirúrgicos. Es decir, cuando no funciona un tratamiento dietético propiamente dicho, cuando hay una serie de factores que desencadenan esas obesidades que cada vez conocemos más en la sociedad, se utiliza la cirugía bariátrica. 2 tipos de cirugía bariátrica que vamos a ver. Las restrictivas, que son aquellas que reducen el volumen gástrico disponible y, por lo tanto, provocan una menor ingesta de alimento, provocando así un aporte energético menor. Aquí tendríamos de 2 tipos, que serían las que reducen drásticamente ese volumen gástrico, todas las primeras, y la última, que en sí mismo no producen una resección, no afectan a nivel quirúrgico tan drásticamente el estómago, que es el balón gástrico. Ese, imagino que lo habréis oído más. Es el menos agresivo, es el que más se utiliza, pero la problemática que tiene es que a los 6 meses hay que retirar ese balón y vuelve a tener el mismo volumen gástrico. Si no hay una educación durante ese periodo de tiempo, se vuelve a recuperar el peso perdido. Y las cirugías bariátricas de carácter malabsortivo o mixto, que suelen ser la mayoría ya mixtas, implican
tanto la reducción de ese volumen gástrico como el proceso de malabsorción. Es decir, implica que hay el punto en el que se juntan los alimentos con los jugos pancreáticos y biliares está alterado. Está alterado y en ese tubo digestivo que decíamos anteriormente, los nutrientes no se van a absorber y no se van a digerir de la misma forma. Por lo tanto, se llega a absorber aproximadamente entre el 40 y el 60% de los alimentos que se ingieren, de los nutrientes que se ingieren. El síndrome de Dumping en sí mismo podemos definirlo como el conjunto de síntomas precoces o tardíos que han sido desencadenados, que desencadena una gastrectomía total o parcial o cualquier intervención que afecte al píloro, tanto que se extirpe, que se interrumpa o que se derive. Esto es fundamental tanto a nivel etiológico como fisiopatológico para entender el síndrome en sí mismo. Al final, esta pérdida de capacidad de reservorio gástrico lo que genera es que hay un vaciamiento muy rápido, por eso se llama síndrome de vaciamiento gástrico rápido, y que llega a un contenido hiperosmolar rico en glucosa al duodeno, se absorbe muy rápido, se vacían, digamos que por osmolaridad, pasa líquido muy rápido del contenido vascular al contenido luminal y hay una serie de sintomatología, tanto gastrointestinal como vasomotora, que veremos posteriormente. El síndrome de Dumping puede ser precoz o tardío y depende básicamente de ese tipo de sintomatología. El 75% de los casos es un síndrome de Dumping precoz, es decir, aparece sintomatología vasomotora y digestiva en los primeros 10-30 minutos posteriores a la comida. Y en el 25% de los casos, esa sintomatología, principalmente vasomotora, aparece a las 2-3 horas posteriores a la ingesta, lo que implica que tenemos una sintomatología vasomotora cuando ya hay que realizar la siguiente ingesta. Ahí tenéis la sintomatología. Consiste básicamente la gastrointestinal en hinchazón, malestar, náuseas, vómitas y sobre todo diarrea por ese proceso malabsortivo. Y la vasomotora, sudoración, inquietud, debilidad, una hipotensión con taquicardia, Fushing y las palpitaciones, la sensación de malestar al final que tiene el paciente. ¿Qué pasa? Que si nosotros comemos y al final cada comida o bastantes comidas al día nos genera ese malestar, acabamos deprivando, acabamos reduciendo la ingesta, que si se acompaña a esa mala absorción propia del síndrome de Dumping, acabamos con un proceso de desnutrición, ya sea en cualquiera de las vertientes que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, la etiología, la causa principal de ese síndrome será cualquier cirugía que afecte al estómago, a la parte proximal del duodeno o al píloro. Tendríamos, como hemos dicho, las cirugías bariátricas, pero no podemos olvidar las cirugías oncológicas. Y aquí nos paramos un minutito. Las cirugías oncológicas tendríamos ahí las alteraciones de la cirugía oncológica en el tracto digestivo, pero es aquella que afecta al estómago y al píloro, a la parte proximal del duodeno, la que se puede denominar síndrome de Dumping. El resto sí que es cierto que producen diarrea por diferentes causas, por eso insistía en lo de dónde se absorbe cada uno de los nutrientes en el aparato digestivo, pero no se puede denominar síndrome de Dumping si no es un síndrome de vaciamiento gástrico rápido. En una cirugía de colon, evidentemente se produce diarrea porque en el colon es donde se absorbe el agua y por lo tanto habrá un vaciamiento intestinal mucho más rápido, pero no se llamará síndrome de Dumping. En cuanto a la fisiopatología, volviendo otra vez sobre la definición, sería ese contenido hiperosmolar que pasa, que provoca un aumento del volumen intraluminal, una bajada de tensión, una taquicardia y una sintomatología de esos dos tipos, gastrointestinal y vasomotora. Debidas a la propia gastrectomía, es decir, a la pérdida de ese reservorio gástrico, tendríamos que en el estómago, propiamente dicho el reservorio, hay una acidificación del medio que se pierde, hay una secreción de gastrina que se pierde, fundamental en el proceso de digestión, y hay una pérdida de función mecánica. Y de ahí derivarán luego las recomendaciones al alta y las recomendaciones en el hospital que tenemos que dar. En definitiva, tendríamos que al ingerir los alimentos se produce ese vaciamiento gástrico rápido, ese contenido hiperosmolar pasa al duodeno o al yeyuno, se produce un secuestro intraluminal de fluidos y por una parte tendríamos la disminución del volumen sanguíneo provocando esa sintomatología vasomotora, una hinchazón
por ese aumento de contenido intraluminal, sintomatología digestiva, absorción rápida de glucosa, secreción muy rápida de insulina y hipoglucemia reactiva, que sería el tardío. Es decir, el apartado de la derecha, esa hipoglucemia reactiva, es la que produce la sintomatología vasomotora de forma tardía. ¿Qué consecuencias tendría este síndrome, este conjunto de síntomas, en el paciente? Pues debido precisamente a lo que decíamos anteriormente, hay una alteración en el nivel de conciencia, rendimiento físico y mental, hay una desnutrición calórico-proteica o calórica o proteica propiamente dicha, o estados carenciales. Puede haber una afectación de diferentes sistemas dependiendo de lo que dure el síndrome, de si no lo atajamos de forma temprana, y puede haber una alteración de la recuperación quirúrgica, porque no debemos olvidar que aparece después de una cirugía gástrica, con lo que ello implica, tanto si es por una cirugía bariátrica como si es por una cirugía oncológica. El cuidado del paciente va a ir encaminado básicamente, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, al tratamiento dietético, a las recomendaciones dietéticas, de forma que se intentará adaptar la alimentación a las diferentes alteraciones o, digamos, a las nuevas características de ese tubo digestivo, facilitando la digestión y la absorción de esos nutrientes y ayudando a prevenir las complicaciones nutricionales tanto en la cirugía oncológica como en la cirugía bariátrica. Ese cuidado del paciente tendrá mucho que ver la valoración que hagamos. Esa valoración, si podemos, tiene que ser previa o tiene que haber una valoración previa a la cirugía para saber de qué estado partimos. Evidentemente no va a ser lo mismo en el caso de la cirugía bariátrica que en el caso de la cirugía oncológica. Ya no solamente por el estado físico propiamente dicho, sino por lo que la cirugía implica para cada paciente. En la cirugía bariátrica, al tratarse de obesidades, estamos intentando que el paciente mejore sus condiciones tanto físicas, laborales, sociales, me voy a ver mejor, voy a estar estupendo, y en cambio en el cáncer intentamos quitar algo que no debería estar. O sea, la finalidad es distinta. Tenemos que saber diferenciar la causa para ver un poquito cuáles son las características de cada individuo, consensuar y establecer ese plan y consensuarlo especialmente con el paciente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comida y cuando afecta en tal medida al individuo cada una de las comidas, tenemos que tener en cuenta que nosotros día a día comemos lo que nos da la gana al final. Nos pueden decir que está mejor o que está peor. Te puede decir tu madre que, hijo, que comes, que no comes. Pero al final, cada una de las comidas en estos pacientes supone un trauma. ¿Qué es lo que va a pasar después? Cuando nosotros salimos con los amigos, salimos a tomar una Coca-Cola, o salimos a comer, o te vas a tomar un pincho. Estos pacientes no pueden hacerlo de forma normal y hay que normalizarles, hay que darles ideas, hay que ponerse en su lugar y ver cómo les podemos ayudar en ese sentido y no limitar esas actividades de tiempo libre, de ocio, incluso laborales, que les permitan hacer una vida más o menos normal. Y además ir realizando modificaciones en función de la tolerancia. Al final, una cirugía digestiva lleva al principio una restricción muy fuerte que poco a poco se puede ir normalizando, aunque vaya habiendo alimentos que el paciente mismo te va a decir que no va a tolerar y que va a comer muy poquita cantidad al final del todo. En cuanto a ya la alimentación propiamente dicha, he puesto esta diapositiva primero, aunque luego entenderéis que podría ir después, es las formulaciones artificiales. ¿Por qué la he puesto primero? Porque ahora mismo en la mayoría de los hospitales se están dando fórmulas artificiales al inicio inmediatamente después de las cirugías bariátricas y de las cirugías oncológicas que afectan al estómago y al tracto digestivo. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque después de una cirugía, como sabéis, lleva una reincorporación de alimentos más o menos paulatina y estamos ante posibles estados muy carenciales. Se introducen aproximadamente una semana, se asegura el aporte durante esa semana y luego se van reintroduciendo alimentos de forma normal. Como os decía, depende del hospital, depende de la pauta, depende del protocolo, depende del cirujano. En ese caso no depende mucho de nosotros. Sí que es cierto que si luego se introduce la alimentación progresivamente y en algún momento aparece el síndrome de Dumping y hay una pérdida de peso radical, se vuelve otra vez a las fórmulas artificiales. ¿Vale? Por eso os decía que antes o después hay que meterlas. Estas fórmulas son poliméricas, hay de diferentes laboratorios, tenéis Begenat, Abbott, muchísimos.
¿Y qué significa que sean poliméricas? Que las fracciones de macronutrientes de los energéticos son largas, lo que implica que la osmolaridad del producto es bajo y no produce ese cambio de fluido del contenido vascular al contenido intraluminal. ¿Vale? Lo que decíamos fisiopatológicamente no se produciría con tanta importancia. En el caso de las cirugías bariátricas suelen ser normocalóricas hiperproteicas, es decir, que llegan a un contenido proteinado bastante importante, y en el caso de las cirugías oncológicas serían hipercalóricas hiperproteicas. Hipercalóricas en este caso porque partimos de un paciente que ya presuponemos que está en cierto modo desnutrido, un proceso de desnutrición. Y al final intentaremos llegar a esa alimentación oral. Evidentemente, si no funciona o si hay mucho problema con la nutrición enteral, se llegará a poner nutrición parenteral, pero no es la finalidad de todo esto, ¿vale? La alimentación oral en sí misma, y esto al final es lo que nos interesa de la charla, son recomendaciones generales que nos sirven tanto para el proceso hospitalario cuando ya se le está reintroduciendo ese alimento en el domicilio y las recomendaciones que le tenemos que dar al alta. Si estamos en atención primaria, lo mismo. Tenemos que conocer cuál es la sintomatología, saber identificarlo y darle una serie de recomendaciones para cortar el síndrome lo antes posible. Estas recomendaciones serían una alimentación suficiente entre comillas, porque al final, cuando se introduce al principio, después de esa cirugía, es una dieta hipocalórica. No es suficiente en energía, por norma general, porque las ingestas tienen que ser muy reducidas en cantidad, aunque sean pautadas cada 2-3 horas, muy a menudo, pero muy reducidas en cantidad, y no se suele llegar a una ingesta energética suficiente. Y además se intenta que no sea suficiente en energía en el caso de las cirugías bariátricas que por algo se han hecho. Por lo tanto, suficiente en cuanto a nutrientes esenciales. Esas ingestas frecuentes y poco abundantes, asegurar la formación del bolo en la cavidad bucal. Lo que os decía, en cada una de las partes del aparato digestivo se produce la digestión tanto mecánica como química. Si en la boca se produce también, vamos a utilizarlo para favorecer esa digestión. Meter los líquidos fuera de las comidas para no distender más todavía ese tubo digestivo, y fuera de las comidas 30 o 60 minutos antes, entre 30 y 60, antes o después de las comidas. Comer sentado o incorporado y reposo después de las comidas. En cuanto al reposo después de las comidas, hay un poquito de controversia. Estaríamos haciendo referencia a un reposo físico, pero algunas referencias dicen que a los 15-30 minutos después de la comida ya se puede poner tumbado, ya puede estar en decúbito supino. Yo personalmente, por la experiencia, no lo recomiendo, por lo menos en un Fowler 30-45 grados, porque al final resulta mejor. Evitar las bebidas carbonatadas, es decir, las que tienen cierta cantidad de gas, las alcohólicas, por el efecto que tiene sobre la mucosa, el tabaco, que al final es un estimulante de todo el tracto digestivo, las comidas muy picantes, muy condimentadas, que hacen exactamente lo mismo que el tabaco, y los alimentos muy fríos o muy calientes. Todo eso, evitarlo. Y las recomendaciones específicas serían intentar llegar al final de todo el tratamiento a media ración, que sería lo que equivaldría para nuestra ración como una. ¿Vale? Quiere decir que, dependiendo de la gastrectomía que se realice, del volumen gástrico que nos permita introducir, empezaremos seguramente por unos 30 mililitros, que es más o menos lo que tiene un bebé cuando nace, y al final podremos llegar a los 300, 500 como muchísimo, y ya os digo, dependiendo del reservorio gástrico que se mantenga. Hay casos que tiene que ser incluso mucho menos. Entonces, las raciones para esas personas serán la mitad que para un individuo normal. El procedimiento de cocción de los alimentos, debemos decirles que en un principio, hasta los 15-30 primeros días, serán alimentos hervidos. Es decir, que podemos llevar, luego veremos unas tablas, una alimentación normal, entre comillas, pero siempre intentando que ese alimento esté predigerido en la medida de lo posible. Posteriormente, si se tolera, se podrán introducir alimentos a la plancha, al mes, 2 meses, guisos y fritos, y una alimentación normal, también entre comillas, a partir de los 6 meses. En cuanto a los fritos, tenemos que tener en cuenta que si decíamos que energéticamente no va a ser una dieta normocalórica, sino que va a ser hipocalórica,
no es muy conveniente introducirle fritos en el caso de la cirugía bariátrica. En el caso de la cirugía oncológica, el aceite, una vez que llega a tan altas temperaturas que se produce en la fritura, deja de ser un alimento saludable aunque sea aceite de oliva. Por lo tanto, no es conveniente tomar alimentos fritos. Por eso os lo he dejado entre comillas, aunque en la bibliografía sí que aparece la recomendación. Intentaremos limitar la ingesta de azúcares, por lo que decíamos, ese contenido hiperosmolar rico en glucosa, que al final es el que produce ese cambio de fluidos de vascular a intraluminal, se reducirán los azúcares y los reduciremos durante bastante tiempo, incluyendo azúcares a la miel, al azúcar simple y a todos los alimentos ricos en glucosa, en sacarosa o demás monosacáridos. Y restableceremos progresivamente la ingesta de leche. La ingesta de leche se recomienda no introducirla hasta los 2 o 3 primeros meses después de la cirugía, incluso en las gastrectomías totales hasta los 6 meses. Y si en algún momento aparece el síndrome por incluir un máximo de 100 mililitros de leche, se retirará una semana o unos días y posteriormente se probará a introducirla de nuevo. En cualquier caso, me imagino que sabréis que la lactasa, si lleva un tiempo sin generarse, se puede provocar una intolerancia a la lactosa. Por lo tanto, es muy habitual que ya sea un paciente intolerante a la lactosa y que sí que puede tomar algunos alimentos exentos, algunos lácteos exentos en lactosa, o incluso puede tolerar yogures y quesos que tienen muy poquita cantidad de lactosa y dejaríamos de tener ese problema. Aquí tenéis unas tablas. Y en estas tablas aparecen aquellos alimentos aconsejados, limitados y desaconsejados. Bueno, resumidas cuentas, al principio, como tienen que ser hervidos, tenéis aquí que podrán tomar los pacientes pescado blanco, carnes blancas, jamón cocido, yogur natural, que no leche, que veis que la tenéis al final en los desaconsejados, especialmente al principio. Sí que podrán tomar pan tostado. El pan blanco no tanto, precisamente por el contenido en hidratos de carbono simple, y cereales integrales totalmente desaconsejados incluso posteriormente, porque esa fibra insoluble al final lo que provoca es un vaciamiento intestinal rápido y estaríamos aumentando esa sintomatología gastrointestinal y vasomotora. Con los alimentos proteinados en sí mismos no hay mucho problema, porque en realidad no tienen hidratos de carbono y se intentan introducir progresivamente en función del contenido graso por la mejor digestión, no por otra cosa. Las verduras y hortalizas se intentarán introducir las tiernas, es decir, las que contienen fibra soluble, y se dejarán para el final o más desaconsejadas las que contienen más fibra insoluble, por lo que decíamos, igual que en los cereales integrales. Las frutas se introducirán al horno o cocidas, siempre sin azúcar, y poco a poco se irán reintroduciendo, eliminando parcial o totalmente las fibrosas y tropicales. Alimentos grasos, bollería, azúcares, eso ya lo hemos comentado. En cuanto a los líquidos, se podrán tomar agua, infusiones sin azúcar o con sacarinas. Fundamental lo del azúcar. ¿Por qué? Porque al final, y volvemos a lo mismo, cuando una persona está enferma, está en su casa, tiene una diarrea o le duele el estómago, ¿qué se toma? Se toma una manzanilla con anís y un poquito de azúcar, o un poleo con azúcar. Entonces, eso se lo tenemos que desaconsejar totalmente, en un principio, que luego lo podrá tomar, pero al final estaría retroalimentando ese síndrome y progresivamente iría perdiendo, aparte de masa muscular debido a la propia desnutrición, iría perdiendo funciones, ¿vale? Tendríamos como limitados los zumos y las bebidas carbonatadas sin azúcar y totalmente contraindicadas las bebidas alcohólicas y carbonatadas con azúcar. Las carbonatadas en la cirugía bariátrica están siempre desaconsejadas y eliminadas, porque si lo que hacemos con la cirugía bariátrica es intentar reducir ese volumen gástrico, con el gas lo único que generamos es una distensión. Por lo tanto, no tendría ningún sentido introducirlas. En el día a día del paciente. Bueno, pues este es un chico, evidentemente con su cirugía, seguramente, o sea, con su obesidad extrema, ya pasa de mórbida a extrema, y le han propuesto una cirugía bariátrica del tipo X, evidentemente para mejorar sus condiciones sociales, laborales, familiares,
y está muy animado, pero aparece después de la cirugía, empieza con esa sintomatología y cada vez está más delgado, más delgado, más delgado. Después de una cirugía bariátrica, generalmente los pacientes quedan con ligero sobrepeso. Es muy difícil que lleguen a un peso ideal marcado por tablas. Por lo tanto, estaríamos ante un caso de desnutrición además bastante rápida, y estaríamos ante un caso de ya alteración de las funciones fisiológicas. No es normal que un paciente pierda tanto peso y seguramente tan rápido será debido a algún síndrome malabsortivo relacionado. Y es más, si lleva un síndrome malabsortivo, si lo que quería él era mejorar su vida social, su vida familiar y su vida laboral, no lo ha conseguido, porque en el trabajo lo poco que coma le va a sentar mal y no va a poder trabajar. Porque fuera de casa no va a poder salir con sus amigos. Entonces, al final, la finalidad de la cirugía y del tratamiento va a estar distorsionado por el síndrome. Si se lleva bien, no hace falta llegar a esos estados de desnutrición y puede ser perfectamente llevar una cirugía bariátrica. Bueno, aquí tenemos al señor Pedro, por ejemplo. Tiene su familia, va al gimnasio, tiene su trabajo, pero le han diagnosticado un cáncer de estómago y tienen que tener una cirugía gástrica. Le ha dicho el oncólogo que no hay ningún problema, que lo va a superar perfectamente, pero que tiene que recuperarse bien después de la cirugía. ¿Para qué? Para afrontar el siguiente tratamiento, que seguramente será quimio o radio. Pero aparece el síndrome de dumping. Entonces, ¿qué recuperación tiene este paciente después de una cirugía oncológica? Se va desanimando más. ¿Lo veis un poco la problemática que puede aparecer después de este tipo de cirugías? Y aquí tenemos a la señora María, que es una señora que había conseguido llevar a lo que llamamos envejecimiento activo, sale con la familia, sale con los amigos, sale otra vez una gastrectomía total y empieza a perder peso. Partimos de una persona ya mayor, con ciertas funciones fisiológicamente disminuidas, que si aparece y no se revierte este síndrome de dumping puede llegar a mayores, ¿vale? Y al final, ¿de qué se trata? Se trata de que nos pongamos en el lugar del paciente, como os habrán dicho muchísimas veces en la universidad, el tema de la empatía, que nos adaptemos a las condiciones del paciente, porque al final, si trabaja 8 horas al día y nosotros le decimos que coma cada 2 horas, ¿cómo se las va a apañar en el trabajo? Y es que yo al trabajo no me puedo llevar lo que usted me dice, señorita, porque ¿qué me van a decir? O es que yo los fines de semana o por las mañanas me voy a jugar una partida de bridge con mis amigos y me tomo un café con leche. Y si hemos dicho que leche no puede y café tampoco, pues el pobre señor se siente un infeliz. Tendremos que darle ideas. Tendremos que utilizar el ingenio que tenemos y sacar lo mejor de nosotros. Trabajar en equipo, porque habrá cosas a las que no lleguemos. Si tenemos que pedir ayuda, la pedimos y ya está. Y al final intentar buscar esa solución que suele haber siempre en Internet, que buscamos en el Medline, en todos los recursos que tenemos disponibles. Y yo creo, y la experiencia me dice, que es perfectamente posible. Ahora bien, si nos llega un paciente que lleva 15 días, 3 semanas con un síndrome de dumping y ha perdido 10 kilos, en ese caso lo mejor sería recurrir a la nutrición artificial, a unas fórmulas artificiales. Pero si lo pillamos antes y podemos ayudarle, es perfectamente posible mediante alimentación. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Pues nada. Muchas gracias, Teresa. Gracias a todos. La próxima sesión será el 29 de enero.